Amos capítulo 4, verso 4, si la han encontrado, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva como título, aunque castigado Israel no aprende. Ir a Betel y prevaricar, aumentar en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijo de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses ante la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no llovió. Sobre una parte llovió y la otra parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo nos volvisteis a mí, dice Jehová. Palabra del Señor, glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amados hermanos en el Señor, estamos en esta tarde frente a un gran mensaje de la palabra poderosa de nuestro Dios, donde nosotros sabemos y entendemos que a través de los tiempos, a través de los años o a través de las generaciones del pueblo de Dios, dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba cautivo, amados hermanos, en Egipto, donde ellos se afligían, lloraban continuamente. Amados hermanos, y Jehová mira la aflicción del pueblo y tiene que preparar a un hombre llamado Moisés. Amados hermanos, donde Moisés estaba pastoreando las ovejas en el campo, la Biblia va a entender, amados hermanos, que de lejos Moisés ve una zarza, amados hermanos, que ardía pero no se consumía. Entonces Moisés se acerca por la curiosidad a ver qué pasaba, qué sucedía, cuando de repente de aquella zarza ardiente Jehová le habla a Moisés y le dice de que a él lo había mirado ¿para qué? Para que él fuese el libertador de su pueblo. Amados hermanos, las primeras palabras que dice Moisés: pero ¿cómo yo voy a ir si no sé hablar? ¿Cómo yo voy a ir si no sé expresarme delante de los egipcios? ¿Cuál era el problema? Que Moisés da a entender la Biblia que era un hombre tartamudo. Entonces, amados hermanos, Jehová le dice a Moisés: no te preocupes, porque yo prepararé a un hombre, prepararé a tu hermano Aarón, cual que él te ayudará en enfrentarte contra Faraón. Y lo que tú no puedas decir, él lo dirá por ti. Sale, amados hermanos del Señor, va Moisés, se dirige al pueblo de Egipto, amados hermanos, donde Moisés empieza a mostrarle grandes maravillas del poder de Dios a Faraón. Pero mientras más maravillas Dios mostraba, más se endurecía el corazón de Faraón. ¿Sabe, amados hermanos del Señor?
así como muchas veces nos pasa a muchos de nosotros. A veces estamos sin fuerza, venimos a Cristo y Cristo nos da nueva fuerza. A veces nosotros venimos enfermos, Cristo con su poder nos sana, nos restaura, nos levanta, nos da nuevo ánimo. Pero a veces mientras mejores cosas Dios hace con nosotros, a veces pareciera que somos más duros de corazón delante de su presencia. ¿Y por qué pasa eso, amados hermanos? Porque muchas veces el bien le hace mal al pueblo de Dios. A veces la bendición, en vez de que la persona se acerque a Dios, más nos alejamos de Él. La Biblia nos habla de 10 hombres leprosos que vinieron a Cristo ¿para qué? Para ser sanados de su enfermedad. Cristo los sana. Cuando se fueron se encontraron que estaban limpios y uno solo volvió a Cristo a dar gracias por aquella gran obra. Cristo se pregunta, ¿y no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y los otros 9 a dónde están? Dios nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar. Lo mismo pasaba con el pueblo de Israel. Mientras más cosas Dios hacía, amados hermanos, más se endurecía el corazón. Lo saca con mano poderosa al desierto. Amados hermanos, donde en el desierto tenían hambre, Jehová les proveía el maná. Tenían sed, Dios les proveía el agua. Tenían calor, la nube iba sobre ellos, protegiéndolo en el desierto. Tenían frío, la columna de fuego iba alrededor de ellos, guardándole y protegiéndole. Pero llegaba un momento, amados hermanos, que el pueblo tenía sed y empezaban a reclamar contra Moisés. Para eso nos trajiste al desierto. Mejor nos hubiese dejado en Egipto para que allá nos hubiésemos muerto. Y de nada estaban conformes, así como nos pasa muchas veces a nosotros. Dios nos pueda bendecir. De nada estamos contentos. Todo a veces, amados hermanos, no nos gusta, no nos agrada y muchas veces reclamamos a Dios teniéndolo todo. El Señor nos pueda bendecir. Tienes una casa donde muchas veces cae una pequeña gota de agua y hay gente que no tiene techo donde vivir. Queremos zapatos nuevos todos los meses y hay gente que no tiene que ponerse. El niño reclama porque no es ropa de marca, cuando hay otro que muchas veces tiene que andar todos los días con su ropa hecho pedazos y a veces pareciera que son personas más agradecidas que nosotros. El Señor nos pueda bendecir. ¿Por qué? Porque el bien nos ha hecho mal. ¿Sabe, amados hermanos en el Señor? Dios lleva al pueblo de Egipto por el desierto. Pasan tiempos, años. Amados hermanos, cuando llegamos al tiempo del profeta Amos. ¿Sabe que el profeta Amos, amado hermano, era un profeta que Jehová le dio una orden específica? Al profeta Amos, Jehová le dice: quiero que vayas por el pueblo, quiero que recorras las ciudades,
Y quiero que busques a una mujer ramera, prostituta, te cases con ella y tengas hijos con ella. En la orden que Jehová le da al profeta Amos. Usted puede decirme, pero ¿cómo esa orden que Jehová le da a Amos? ¿Sabe que muchas veces Dios a nosotros nos va a pedir cosas que a veces a nosotros no nos agrada? A veces a nosotros Dios nos va a exigir cosas que a veces no estamos ni ahí con cumplirlas. Pero bienaventurado es el varón que oye la voz de Dios, hace conforme Dios le pide, porque en la obediencia vienen grandes bendiciones de Dios para su iglesia. Pero como a nosotros no nos gusta obedecer, a veces, amados hermanos, arrastramos consecuencias de nuestros propios pecados, y a veces esas consecuencias traen luchas, traen dificultades, traen procesos, traen cosas que muchas veces no queremos vivir, pero por nuestra desobediencia Dios permite que vivamos cosas grandes. El Señor nos pueda bendecir. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando pruebas? Y quizás usted dice, es una prueba de Dios. Y posiblemente no es una prueba de Dios. Son causas de sus propios pecados, guardados, no confesados, delante de la presencia de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la prueba que viene de Dios a usted le ayuda a avanzar, a usted le ayuda a continuar, a usted lo impulsa a ser mejor cristiano delante de la presencia de Dios. Esto causa una prueba que viene de Dios. Pero cuando usted pasa prueba por sus propias concupiscencias, viene a la iglesia una vez a la semana, se pierde toda la semana y vuelve otra vez cuando está pasando lucha, cuando está pasando prueba, porque solamente busca el bien de Dios. Pero cuando está, recibe la bendición, te aparta del Dios poderoso. El Señor nos pueda bendecir, porque los que más habemos dentro de la iglesia, a veces gente desagradecida de Dios. Los que más sabemos dentro de la congregación no es gente dispuesta a trabajar en la obra, sino que muchas veces gente que a veces viene para ver si un profeta me saca adelante, para que me diga dónde estoy bien, dónde estoy mal. Pero el mejor profeta de nuestra vida somos nosotros mismos. ¿Y por qué digo? Porque usted conoce cómo está su vida, usted conoce cómo está su ser, y delante de Dios la hipocresía nos sirve de mucho. ¿Y por qué digo que nos sirve de mucho? Porque delante de Dios usted es un libro abierto y Dios conoce quién es usted. Aún en el silencio de su dormitorio, allí Dios está con usted, examinando y escudriñando nuestra vida. El Señor de paz nos sea bendiciendo. Sabe, amados hermanos, en el Señor, de una y otra forma, Dios castiga al pueblo de Israel. ¿Y por qué los castiga? Porque Él al pueblo de Israel lo ha tomado como hijos, lo ha tomado como escogidos, lo ha tomado como una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y al Hijo el Padre
Tiene que enseñarlo, instruirlo, muchas veces castigarlo y ponerlo en el camino donde debe de andar. El Señor nos pueda bendecir, pero a nosotros nos gustan las puras ganadas, no nos gustan las perdidas, no nos gusta cuando Dios empieza a castigar nuestra vida. Mejor me quedo en la casa y vuelvo cuando la tormenta ya haya pasado. El Señor nos pueda bendecir. Pero bien, amados hermanos, Pablo exhorta a Timoteo: tienes que ser un buen soldado de Jesucristo, que aunque las cosas estén bien, estoy firme. Aunque las cosas estén más o menos, igual sigo firme. Aunque las cosas están mal, igual sigo firme, porque el soldado sabe que Él lo llamó. El Señor nos pueda bendecir. ¿Usted se considera un soldado de Cristo? ¿Usted se considera una soldada de Cristo? O nosotros como pastores hacemos culto cuando la iglesia está llena nomás. Pero cuando hay 2 o 3 en la iglesia, cerramos la iglesia y nos vamos para la casa. El Señor nos pueda bendecir. Amados hermanos del Señor, nosotros sabemos y entendemos que aunque la iglesia esté llena o aunque hayan 2 o 3, la promesa de Dios está, y el Dios vivo que yo alabo está cuando nuestra iglesia está llena, y también está cuando hay voz en la iglesia. El Señor nos pueda bendecir. Dios nos pueda ayudar. Entonces Dios está en toda parte, sí está. Dios escudriña todas las cosas, sí Él la escudriña. Por lo tanto, ¿dónde podremos nosotros ocultarnos delante de la presencia de Dios? Mire, amados hermanos del Señor, Amos se va por los pueblos, encuentra una mujer llamada Gomer. Con esta mujer se casa, con esta mujer tiene hijos. La Biblia dice que cuando Gomer se acordaba de dónde había salido, volvía a prostituirse, volvía tras sus amantes, volvía tras los hombres que le daban placer, y se olvidaba que su esposo era Amos. Que lo que Dios quería mostrar, que así como era de infiel con Amos, también lo es la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia? Yo y usted. Infieles delante de Dios, imperfectos delante de Dios, cómodos delante de Dios. Amados hermanos, nos miramos y nada nos gusta de nosotros. ¿Y por qué digo que nada nos gusta de nosotros? Porque el que es de pelo negro quiere tener el pelo rojo. El que es rubio quiere ser de pelo blanco. El que es flaco quiere ser alto. El que es alto quiere ser más chico. Y nada nos gusta, porque si estuviéramos conformes, no habría hermanas que se tiñen el pelo dentro de la iglesia. ¿Para agradar a quién? El Señor nos pueda bendecir. Y cuando hablamos estas cosas, no nos gusta, no nos agrada, porque muchas veces decimos ser instrumentos en las manos de Dios. Se cortan las uñas y se ponen uñas. Se corta la ceja y con un carbón se hace la raya. Y el cristiano hijo de Dios no puede hacer eso, porque Dios no ha cambiado, su poder no ha cambiado. Queremos acomodado el evangelio, hemos sido nosotros.
Pero si usted se va a la palabra de Dios, Dios no ha cambiado. Una cierta oportunidad días atrás alguien dijo por ahí, es que tenemos que acomodarnos al evangelio moderno. ¿Y quién dijo que la iglesia tenía que ser moderna? ¿Quién dijo que la iglesia tenía que acomodarse a las cosas mundanales de hoy día? Cuando usted antes miraba por la calle, sabía Dios quién era la cristiana que iba caminando por la calle, porque sus polleras las llevaba bien puestas. Hoy día qué difícil es ver una cristiana en la calle. No sé cómo se pondrán los pantalones, pero el Señor nos puede bendecir. Y voy a ir más allá. Y si usted quiere enojarse conmigo, enójese, no importa. ¿Sabe, amados hermanos, una cierta oportunidad? Estábamos con mi esposa en la iglesia Ejército de León. Cuando en un sueño entraba a esa iglesia y veía una mujer vestida con calzas dentro de la iglesia, y veía la voz de Dios y me decía, aquella es la prostituta cristiana que está dentro de la iglesia. Y qué terrible es aquello. Porque muchas veces, amados hermanos, pensamos que venir a un culto es venir como queremos, es andar como queremos. Es más, hermanos que llegan a su casa, hermanas que llegan a su casa, no hayan la hora de sacarse la falda, ponerse pijama y andar como quieren. No, si en la casa usted igual tiene que andar como cristiano. Usted en la casa igual tiene que andar como cristiana. No solamente hacer el acto de hipocresía en la iglesia. El Señor nos puede bendecir. Si estoy mal, búsquelo en la palabra. El Señor nos puede bendecir. Entonces nada le agradaba al pueblo de Israel. Así estamos nosotros hoy día. Venimos a un culto, no hallamos la hora que el predicador termine de predicar y nos vamos para la casa. En vez de formar un culto de adoración, hemos transformado un culto en una rutina de ir y venir, un ir y un venir. Y sabe que el culto nunca tiene que ser rutina. Un culto debe de ser todos los días algo diferente. El Señor nos pueda bendecir. Dios nos pueda ayudar. Y muchas se preguntan, pero ¿por qué estoy quedando tan pelada? Pero te echa como 5 tarros de pintura en la cabeza. Sigamos. Versículo 5 del capítulo 4 de Amos dice: y ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamar, publicar ofrenda voluntaria, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Sabe cuál era el problema del pueblo de Israel? De los sacerdotes, amados hermanos, de los que estaban a cargo del templo en aquellos tiempos, era pedir diezmos, era pedir ofrendas y era pedir primicias. ¿Y saben para qué era eso que lo utilizaban? No era para ir en ayuda del huérfano, de la viuda, del menesteroso. Era para guardarlos como sacerdotes para ellos mismos. Y se olvidaban de la necesidad de aquel que no tenía nada que comer en su casa. ¿Sabe que allá en la iglesia, cuando salimos a visitar, yo siempre le decía a algunos hermanos, cuando usted vaya a visitar,
véngase al tiro para su casa. No se quede, gracias hijo, no se quede esperando, no se quede chismeando, no se quede tomando un café con el hermano en la casa. Usted vaya a visitar y véngase. Porque muchas veces las personas no tienen azúcar, no tienen pan, y aparte que usted no les lleva nada para compartir con ellos. Y cuando usted quiera compartir con su hermano, vaya otro día, que no la manden a visitar. Pero cuando vaya, lleve algo. Nunca vaya con sus manos vacías. El Señor nos pueda bendecir y Dios nos puede ayudar, porque muchas veces preferimos hacer un banquete en la casa del hermano y el hermano a veces tiene que encaligarse para darle que comer a usted. Dios nos pueda bendecir. Fuerte es tu palabra, Señor. Dios nos pueda bendecir. Amén. Mire el versículo 6. O si se está diente limpio, le decía Jehová. O si se está diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volviste a mí, dice Jehová. Falta de pan, que lo que es necesidad. Uno, de la palabra de Dios. Dos, del sustento poderoso de Dios. Pero no volviste a mí, dice Jehová. Y aquí estamos en un problema muy grande. ¿Y por qué digo en un problema muy grande? Porque el cristiano es tan orgulloso, es tan altanero, es tan llevado a sus propios pensamientos. Amados hermanos del Señor, que cuando estamos enfermos, y ojalá que no pase esto aquí lo que voy a decir, cuando estamos enfermos, queremos ir allí a Cañete donde la médica, que me diga qué está pasando conmigo. Queremos ir allí a vernos el tarot, a ver qué está pasando conmigo. Queremos ir a verlo aquí, amados hermanos, que nos depara el horóscopo para ver qué pasa conmigo. Y cuando ya no encontramos solución, venimos a Cristo. El Señor nos puede bendecir, Dios nos puede ayudar. Pero he conocido a muchos cristianos que van para que le digan mentiras, y con mentiras se quedan tranquilitos. Pero cuando la palabra de Dios empieza a encarar el pecado cual está en nosotros, de primera nos salen los amén y después ya no se escuchan los amén en la iglesia. Dios nos puede bendecir, Dios nos puede ayudar. También nos detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. ¿Por qué pasaba eso, amados hermanos? Porque había ciertos grupos de personas en el pueblo de Israel que sabían que su única solución era Jehová de los ejércitos, y otro grupo iban tras sus dioses ajenos. Ahora yo le pregunto, ¿usted sabe quién es su Dios? ¿Usted sabe quién es su Dios? Entonces, cuando tenga alguna necesidad, póstrese delante de la presencia de Dios y dígale: Señor, yo quiero que usted me hable por su palabra, y Él lo va a hacer. Aunque Dios tiene multiforma de hacernos entender, aunque Dios tiene multiformas
de maneras de hablarnos. Uno, por un profeta. Dos, a través de un sueño. Tres, a través de la muerte de un ser querido. Cuatro, por accidentes o por circunstancias que nos pasan para que entendamos que Dios nos está llamando. Y cinco, y la más importante, por la palabra de Dios. El Señor nos pueda bendecir. Entonces, si tenemos tantas cosas como Dios nos puede hablar, ¿por qué vamos donde no tenemos que ir? ¿Por qué vamos donde no tenemos que acudir? ¿Por qué nuestros pies corren presurosos donde no tienen que estar? Teniendo un Dios grande, teniendo un Dios poderoso, que si usted pide, recibe, si busca, halla, y si golpea, Él le abre. El Señor nos pueda bendecir. Verso 8 dice: y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo esto no os volvisteis a mí, dice Jehová. Beber agua es simbolismo del Espíritu Santo. Es simbolismo del Espíritu Santo. ¿Sabe que Jehová o Cristo dijo: yo no dejaré solos? Enviaré al Espíritu Santo, cual nos guiará toda verdad y a toda justicia. Entonces, si este Espíritu está con nosotros, ¿qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Si la presencia de Dios está con nosotros, y si su presencia está con nosotros, usted y yo ya somos más que victoriosos. El Señor nos pueda bendecir. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Amados hermanos del Señor, hay un hombre en las Escrituras llamado Enoc. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Enoc estaba con Dios, andaba con Dios y desapareció. Amén. Porque Dios se lo llevó. Amén. Y qué gran, amado hermano, afortunado tiene que haber sido este hombre, andar con Dios y desaparecer porque Dios se lo llevó. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia hoy día? Que muchas veces venimos a la iglesia, creemos andar con Dios, pero no estamos con Dios. ¿Y por qué digo esto, amados hermanos? Porque muchas veces nuestros cultos se transforman en comer chicle, se transforman en conversar, se transforma en chatear dentro de la iglesia, se transforma de colar qué es lo que pasa dentro de la iglesia, pero no nos preocupamos en hallar gracia delante de sus ojos. Aunque castigado Israel no aprendía, aunque castigado Israel no aprendía. ¿Qué espera usted, amado hermano del Señor? ¿Qué espero yo, amado hermano del Señor? Que Cristo nos castigue, que Cristo nos azote, que Cristo realmente nos tome, sacuda el polvo de nuestros cuerpos y nos ponga donde tenemos que estar. Porque déjeme decirle, amados hermanos, muchas veces nosotros estamos dentro de la casa de Dios, pero estamos pensando en cualquier cosa, menos en lo que está pasando dentro de la iglesia.
Porque si yo les preguntara en el culto que ustedes tuvieron anterior a este, ¿dónde estuvo la palabra? Yo creo que nadie se acuerda. El Señor nos pueda bendecir. Nos llenamos de excusas, excusas y excusas. Nos llenamos de mentiras y mentiras y muchas mentiras. Amados hermanos, pastor, no puedo ir al culto hoy día porque hace mucho frío. Pero si ese mismo día te invitan a un cumpleaños, aunque hace mucho frío, yo sé que vas para allá. Pastor, no puedo estar en el culto, me toca hacer el culto, pero no puedo estar en la iglesia porque estoy tan enfermo, pastor. Pero si te citan a trabajar porque tienen que pagarte 500 lucas, yo sé que aunque estés enfermo vas igual. El Señor nos puede bendecir. Y siempre me pregunto, ¿qué pasaría si al venir a la iglesia Dios nos hubiese dicho, te voy a pagar $1.000.000 para que estés todos los cultos en el mes? Yo creo que esta iglesia se haría chica. Toda Caleta Yanis llegaría aquí. Toda Caleta Yanis se despesaría por alabar bien a Dios. Pero como no vemos plata, porque no vemos, amados hermanos, un galardón. Pero déjeme decirle, amados hermanos, que hay un galardón que lo está esperando usted al final del camino. Al final del camino. Y Dios le dirá según como usted haya servido al Señor. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O le dirá apartado de aquí, hacedores de maldad. El Señor nos pueda bendecir. Ahora yo le pregunto a usted qué es lo que usted quiere escuchar. ¿Quiere escuchar bienaventurado siervo fiel? ¿O nunca te he conocido? Y le voy a decir algo. Hay gente que piensa que porque tiene dones ya está en la gloria de Dios. Hay gente porque piensa que se sabe la Biblia ya está en la gloria de Dios. Y déjeme decirle que hay gente que tiene hermosos dones, pero se van a perder igual. Hay pastores que predicamos en el púlpito, pero por nuestra desobediencia nos vamos a perder igual. Porque aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ahora yo le pregunto, ¿usted va perseverando bien? ¿Va perseverando bien en los caminos de Dios? ¿Va perseverando bien para encontrarse con su amado Señor? Aunque muchos erróneamente dicen, yo me voy a alabar a Dios, a glorificar el nombre de Dios, para encontrarme con aquel que partió primero que yo. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Yo estoy luchando en los caminos de Cristo para encontrarme ¿con quién? Con Cristo. El que partió, y aunque suene duro, el que partió, ya partió. Y Dios al final de la carrera dirá, este se va para el reino de los cielos, o simplemente fue leña para el propio fuego del infierno. Por lo tanto, amados hermanos en el Señor, si Cristo viniera hoy, ojalá que todos nos levantáramos al encuentro con el Maestro. Ojalá que todos fuéramos al encuentro con el Maestro poderoso. El Señor nos pueda bendecir. Si alguien hubiese pecado, dice la Biblia, abogado tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre hay oportunidades. Siempre la puerta está abierta.
el Señor nos pueda bendecir. Pero también tengo que recordarle que la Biblia dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos, los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos, las brujas ni las hechiceras entrarán al reino de los cielos, ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Pastor, pero ¿me puedo arrepentir? Sí. Si tienes un arrepentimiento genuino, entrarás allá. El Señor nos pueda bendecir. Dios nos pueda ayudar. Ya hoy la Biblia dice que los perros estarán fuera. Ahora, ¿cuáles son los perros? Los pastores que nos predicamos la verdadera palabra de Dios. Los pastores que nos anunciamos lo que realmente dice aquí. Sino que muchas veces vamos acomodando la palabra a ver para que el hermanito no se sienta bien, para que la hermanita no se sienta mal. ¿Sabe que yo prefiero predicarle la verdad? Aunque la iglesia quede en dos. Prefiero predicarle la verdad antes que llegue el día en que Cristo me diga por predicar falsedades a tu iglesia, tú y toda tu iglesia al infierno. Yo no quiero eso. Sino que quiero que nos vayamos todos a la salvación. El Señor nos pueda bendecir y Dios nos pueda ayudar.